Bueno, como adelantamos en esta última parte, vamos a hablar sobre sistemas de partículas interactuantes y vamos a empezar haciendo una generalización más o menos inmediata de lo que son los gases o los sistemas gaseosos que vimos hasta el momento para sistemas de partículas no interactuantes. Vamos a ver cómo uno generaliza y cómo extiende dentro de lo posible las técnicas que ya tenemos para el caso en que las partículas interactúan. Vamos a manejarnos en el ámbito, para este problema, en un ámbito puramente clásico, es decir, no va a haber referencias a las propiedades cuánticas de las partículas, salvo por las consideraciones que ya hicimos al principio respecto de cómo contar estados en el espacio de las fases y la necesidad de considerar a las partículas como indistinguibles. Si bien ya van a ver que eso no va a cumplir ningún papel relevante en lo que vamos a hacer. Entonces lo que voy a considerar ahora es simplemente un sistema de n partículas de masa m, es decir, todas partículas idénticas y contenidas en un volumen B, es decir, la situación básica con que ya hemos trabajado para partículas no interactuantes. Y la diferencia va a consistir en que ahora el hamiltoniano del sistema, es decir, la energía del sistema va a estar dado no solo por la contribución cinética, es decir, la suma de los impulsos al cuadrado sobre 2 veces la masa, sino que además vamos a tener términos de interacción entre las partículas. Y esos términos de interacción, o mejor dicho, esa interacción la vamos a considerar lo más sencilla posible. En particular, lo que vamos a hacer es considerar que las partículas interactúan a través de un potencial central que depende solo entonces del módulo de la distancia entre las partículas. Es decir, una interacción entre pares de partículas que voy a escribir de la siguiente forma. La sumatoria esa es una sumatoria doble, pero, es decir, es una sumatoria sobre los índices I y J desde 1 hasta n, pero con la condición de que I se tiene que mantener siempre menor que J para no contar 2 veces cada par. ¿Sí? Es decir, esa es la forma en que voy a evitar contar 2 veces cada par de partículas cuando paso por las sumas sobre I sobre J. Dada la energía, lo que voy a hacer es intentar, porque vamos a ver que va a ser una tarea imposible, calcular la función de partición. ¿Sí? Es decir, voy a simplemente calcular la función de partición canónica, función de la temperatura, y desde la visión original que utilizamos, ¿cierto?, para considerar un sistema de este tipo, supongo que los estados del sistema están dados simplemente por los puntos del espacio de las fases, el espacio de las fases de todas las partículas, ¿cierto? Es decir, el espacio de las fases de 6 por n dimensiones, si estoy trabajando, 6 por n variables, quiero decir, ¿no? Si estoy trabajando en 3 dimensiones. Así que para hacer esa sumatoria sobre estados voy a utilizar la misma técnica que ya utilizamos de integrar sobre el espacio de las fases, dividir por la celda elemental dada por la constante de Planck y además tener en cuenta la indistinguibilidad de las partículas dividiendo por un factor n factorial. Así que acá lo que tengo es h a la 3n y ahora lo que me queda por hacer es una integral sobre todo el espacio de las fases de E a la menos beta, es decir, del factor del Boltzmann con esa energía. Eso entonces va a ser una integral sobre todas las posiciones, una integral sobre todos los impulsos, y acá voy a tener entonces la exponencial de menos beta por aquella energía. Le voy a escribir. Bueno, y acá
Cerramos este. Naturalmente, para este sistema ya queda claro que no me voy a poder dar el lujo de factorizar la función de partición partícula por partícula, como hacíamos en el caso de partículas no interactuantes, simplemente porque tengo este factor, la exponencial esta, que me mezcla las coordenadas espaciales específicamente. Lo que sí puedo hacer es fijarme que hay una parte que efectivamente se separa, y eso es consecuencia directa de la separación de la energía en energía cinética y energía potencial, que es la parte de la integral en los impulsos. ¿Sí? La parte de integral en los impulsos se separa efectivamente como un factor en la función de partición, y además es la misma integral que tenemos en la función de partición para partículas no interactuantes. En la función de partición para partículas no interactuantes tengo, por un lado, la integral en impulsos, que es exactamente esta misma, y además tengo la integral en posiciones, que como la energía, en el caso de partículas no interactuantes, no depende de la posición, me da directamente el volumen elevado a la n, la integral sobre las posiciones. Entonces, esta integral que tengo acá, la integral sobre los impulsos de esta parte, la puedo poner, y además absorbiendo el factor 1 sobre n factorial y el 1 sobre h a la 3n, la puedo poner como lo que voy a llamar la función de partición z sub 0 dividido b a la n, ¿sí? Donde z sub 0 es la función de partición de las partículas no interactuantes y b a la n es justamente el factor que vendría en esta función de partición de la integral sobre las posiciones. ¿Sí? Entonces, la función de partición ahora del sistema de partículas interactuantes, y esta es la presión de base con la que voy a trabajar, es la función de partición de las partículas no interactuantes, que por supuesto tiene la forma que ya hemos obtenido, ¿cierto? Es decir, la podría escribir explícitamente a esta cantidad, dividido el volumen a la n, y multiplicado ahora por mi problema matemático mayor, ¿cierto?, que tengo acá, que es la integral en las posiciones. Así que este es el cálculo, entonces, que enfrento cuando considero partículas que interactúan a través de este tipo de potencial. La separación de la energía cinética me permite separar un factor que me da la contribución de las coordenadas de impulso y me queda pendiente el cálculo de la contribución de la integral sobre las posiciones. Esta integral que uno tiene acá a veces se llama integral de configuración. Simplemente porque hace referencia a las diferentes posibles posiciones de las partículas, es decir, las diferentes posibles configuraciones del sistema en el espacio real, ¿no? En el espacio de las coordenadas R1 a Rn. Bueno, y el cálculo de esta integral es en general imposible, ¿cierto? Es decir, uno podría hacerlo numéricamente, hacer una evaluación numérica para una determinada forma del potencial. Es decir, si queremos avanzar analíticamente en decir algo sobre qué forma va a tener la función de partición, o mejor dicho, cómo van a modificar las interacciones a la función de partición de partículas no interactuantes para darme ahora la función de partición del sistema de las partículas interactuantes, voy a tener que hacer algún tipo de aproximación. No me quedan, si quiero decir algo, ya les digo, en forma analítica, voy a tener que plantear algún tipo de hipótesis simplificatoria
algún tipo de límite, de hecho, que me permita dar una forma para esta integral. Fíjense que esta integral es inseparable, ¿no? Es decir, no hay forma de simplificarla simplemente porque cada uno de estos factores involucra dos de las coordenadas. ¿Está bien? Entonces, y como aparecen todos los pares de partículas acá, no es que yo pueda hacer, por ejemplo, una integral para la partícula 1 y para la partícula 2 y separarla del resto, porque además del par 1, 2, aparece, por ejemplo, el par 1, 3, que me involucra también a la coordenada 1. Es decir, no puedo hacer la integral sobre la coordenada 1 para uno de los pares porque la partícula 1 aparece acompañado en estos factores de todas las otras partículas, y lo mismo pasa obviamente para todas las partículas. Así que efectivamente no hay salida. Fíjense, sin embargo, que hay un límite bastante claro, ¿cierto?, en el cual uno debería pensar que va a poder trabajar para obtener una forma aproximada de esta integral, y es el límite en el cual las exponenciales estas se acercan a 1, ¿cierto? Porque si yo me fijo en ese límite, justamente, si las exponenciales estas, de hecho, fueran igual a 1, ¿cierto?, yo me acerco a la situación de las partículas no interactuantes. Esta integral pasaría a ser el volumen a la n, y entonces reobtengo el límite de partículas no interactuantes. Obviamente esta integral se hace igual a 1 cuando las interacciones se desprecian, ¿sí?, pero también se acerca a 1, por lo menos, cuando la temperatura se hace grande. La temperatura se hace grande ¿respecto de qué? Respecto de una energía característica asociada a las interacciones, ¿cierto? ¿Cuál es esa energía característica? Obviamente uno tendrá que verlo en cada caso particular, pero está claro que si yo puedo, por lo menos en términos generales, despreciar las energías estas respecto del 1 sobre k por t que tengo acá, entonces estas exponenciales se van a hacer 1 y me voy a acercar al límite de partículas no interactuantes. Es decir, ahí ya vemos claramente cómo el límite de temperaturas grandes es un límite que en principio para cualquier interacción me permitiría acercarme al límite de partículas no interactuantes. ¿Sí? Así que bueno, esa es una idea que después vamos a formalizar un poquito más, ¿cierto? Es decir, vamos a ver efectivamente en alguna situación específica cómo se manifiesta la idea de que en el límite de temperaturas altas uno va a tener un límite que va a permitir acercarse a la situación de partículas no interactuantes. Pero bueno, con esa idea en mente, vamos a hacer un cambio de notación que va a servir para analizar un poquito más en detalle la forma que tiene, por lo menos la forma aproximada que tiene esta integral de configuraciones. Lo que voy a hacer es escribir la exponencial, ¿cierto? Es decir, esta cantidad que en el límite de partículas no interactuantes tiende a 1, la voy a escribir como 1 más una cantidad a la cual voy a llamar f sub ij. Perdón, esta no es la exponencial completa, sino que más bien a la exponencial de menos beta por el potencial asociado al par ij, es decir, uno de los factores que aparecen aquí, ¿cierto? Es decir, yo puedo, ciertamente, dividiendo esta sumatoria término a término, puedo expresar esta exponencial como factores, cada uno de los cuales tiene esta forma, y lo que voy a hacer es escribir este objeto como 1 más una cantidad f sub ij, a la cual, para simplificar la notación, no le voy a poner variables, ¿cierto? Pero está claro que esta cantidad depende tanto de la temperatura como de las posiciones de las partículas I y J. Así que este f y j, sobre el cual por el momento no voy a hacer hipótesis, ¿cierto? Es decir, este f y j es simplemente la diferencia entre la exponencial y el 1, pero es la cantidad que yo espero que sea chiquita en el límite en el cual voy a acercarme a la situación en que las partículas no son interactuantes. Entonces, con esta notación de aquí, la función de partición para el sistema de partículas interactuantes se podrá escribir como la Z0, función de la temperatura, sobre el volumen a la n,
multiplicada por una integral de, sobre todas las coordenadas, de el producto que proviene de separar los términos de la sumatoria, ¿cierto? Que lo voy a escribir como entonces el producto es un doble producto, ¿cierto? Porque arriba tengo una doble sumatoria. Es un producto entonces sobre dos índices I y J que van desde 1 hasta n, pero con la condición de que I se mantenga menor que J. Es la misma restricción que tengo en la sumatoria de allá arriba. Entonces, y cada una de las exponenciales quedará expresada como 1 más f sub ij. Entonces, vamos a fijarnos un poquito en la estructura que tiene este objeto. Es decir, en la estructura que tiene el integrando que tengo que meter adentro de la integral sobre las posiciones. Ustedes traten de imaginárselo, ¿cierto? En la cabeza, la cuenta que uno está haciendo cuando hace este producto, esta productoria. Yo tengo por cada uno de los pares de partículas, tengo un paréntesis, un factor de este tipo, es decir, 1 más la f correspondiente a ese par de partículas. ¿Qué pasa si yo desarrollo efectivamente esta productoria? Es decir, pienso en el resultado de hacer el producto entre todos esos factores. Hay un término que es muy fácil, definitivamente, ¿cierto? Que proviene de la multiplicación de todos los unos que tengo en los paréntesis, ¿sí? Ese término me da 1, evidentemente. Así que la primera contribución es ese 1, que por supuesto sería el resultado para esta productoria si justamente desprecio todos los f sub ij. ¿Está bien? Entonces ahora hay que hacer un poquito más de fuerza con la cabeza para pensar qué es lo que va a pasar con el resto de los términos. Va a haber un conjunto de términos ahora que provienen de multiplicar en los paréntesis todos los unos, salvo en uno de los paréntesis. ¿Sí? Es decir, que va a ser 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 hasta que tengo que incluir a uno de los pares, ¿cierto? Es decir, a uno de los f sub ij. Eso me va a dar tantos términos como pares de partículas haya, ¿cierto? Es decir, me va a dar un término por cada par de partículas y lo que va a aparecer en ese término es el f sub ij correspondiente a ese par de partículas, ¿sí? Es decir, acá voy a tener un f sub 1, 2 más f sub 1, 3 más, bueno, y ahora tengo que considerar todos los posibles pares de partículas, ¿cierto? Hasta el último de todo, que será el f sub n, n-1, ¿cierto? O al revés, en realidad, f n-1 n va a ser el último de todo porque estoy considerando justamente que i es menor que j. Este objeto de aquí no es otra cosa que la suma para i menor que j de los f sub ij. Es decir, los términos estos en los cuales hay un solo f se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Cuando terminé con esto, ahora voy a tener que pensar en los términos que obtengo cuando hago multiplicación de estos factores, tomando en n-2 de esos factores el término 1 y en los otros dos que me faltan, 2 de los f sub ij. ¿Sí? Es decir, voy a tener términos que en general van a tener la forma f sub ij por f sub kl, donde los ij y los k sub l variarán, ¿cierto?, sobre todos los posibles pares de partículas que satisfacen la condición
de que el primer índice es menor que el segundo, ¿cierto? Y que varían desde 1 hasta n en general, ¿sí? Es decir, en general, lo que no voy a intentar ni siquiera hacer una expresión de esto, porque de hecho no los vamos a mirar en detalle a estos términos, pero en general yo voy a tener términos que son de orden cuadrático en las f's. ¿Sí? Esos, los términos que siguen, ya ni me atrevo a decir cuántos son esos términos, ¿cierto? Son los pares de partículas, esencialmente, lo que van a aparecer ahí, pero seguramente estoy contando algo de más, porque ya justamente desde el punto de vista combinatorial se pone complicada la cosa. En todo caso, esos términos adicionales serán de orden, lo voy a denotar así, de orden cuadrático en las f's. Bien, y después está claro que uno va a tener términos que van a ir con los cubos de las f's, ¿cierto? Es decir, con factores que, pongo así f a cubo para indicar que tengo 3 factores f en esos términos, y así sucesivamente, hasta que llego al último y monstruoso término en el cual tengo tantos factores como pares de partículas, pero de los cuales afortunadamente hay uno solo de esos términos, ¿no? Que es el que corresponde a el producto de todos estos términos de todos los paréntesis. Es decir, un término que va a ser de orden f a la n. Bueno, lo que voy a hacer ahora es comentarles superficialmente, ¿cierto?, qué tipo de cosas uno podría, o qué tipo de estrategia, digamos, uno podría adoptar para tratar sobre todo los términos que van de acá en adelante, ¿cierto?, que son los más complicados. Estos términos de acá, sobre los cuales después vamos a hacer algunas cuentas explícitas, se entiende bien qué forma tienen, ¿cierto?, es decir, cómo hay que contarlos. Esto es simplemente barrer los pares de partículas y simplemente intentar hacer las integrales, ¿cierto? Es decir, si reemplazo esta expresión adentro del integrando, además del 1 aquel, voy a tener las sumas que provienen de estos pares de partículas que puedo intentar hacer. Cada uno de ellos depende solo de las coordenadas de las partículas que corresponden a estos índices. Por ejemplo, dependerá de R1 y R2. Trataré de hacer la integral en R2, me quedarán las otras integrales que me dan directamente el volumen integrado sobre cada una de las coordenadas. Digamos, esta parte de acá es relativamente fácil de tratar. A partir de estos términos empiezan las complicaciones, ¿cierto? Entonces, yo puedo adoptar una estrategia que sea, por ejemplo, intentar hacer una aproximación cortando esta sumatoria, este producto en realidad, ahora desarrollado en forma de esta sumatoria, cortando en un determinado orden respecto de las potencias de f. Que de hecho sería lo que haríamos y lo que vamos a hacer cortando a este nivel de acá. Para seguir adelante, uno podría decir, bueno, al próximo paso me voy a quedar con los términos con f cuadrado. Después, si tengo ganas y tiempo, me ocuparé por ver lo que pasa con los f's al cubo. Y así sucesivamente. Ahora, ya en los términos con f cuadrado hay un problemita que tiene que ver con la siguiente observación. Cuando yo multiplico dos funciones de estas f, es decir, los términos que voy a tener en este grupo, que son los términos con f cuadrado, hay dos tipos de términos. Están los términos en los cuales están involucradas 4 partículas, las partículas I, J, K y L. Por ejemplo, un término que va a ser F12 con un término que va a ser F34. Pero también dentro de esta clase de términos, como los pares de partículas por los que paso con los índices IJ y KL son todos los posibles pares de partículas, acá también va a aparecer un término que va a ser F12 por el F23.
Y respecto de su dependencia con las coordenadas, este de acá depende de 4 de las coordenadas, mientras que este depende de 3 de las coordenadas. Cuando yo tenga que hacer la integral sobre las posiciones, entonces van a ser 2 integrales de clases diferentes desde el punto de vista de la operación matemática que tengo que hacer, ¿cierto? Esta va a depender, va a involucrar, de hecho, a 4 de las coordenadas de integración, mientras que esta solamente a 3, ¿sí? Y en esta de acá, la coordenada 2, la coordenada R2, va a aparecer en 2 de los factores, en los 2 factores, mejor dicho, ¿cierto? Mientras que en esta tengo que cada una de las coordenadas aparece en cada uno de ellos. Además del hecho, entonces, de que desde el punto de vista de la cuenta que voy a tener que hacer al hacer esta integral, estos 2 términos se comportan de manera diferente, hay otro aspecto que tiene que ver con las coordenadas que no aparecen en estos términos. Cuando tenga que integrar este término de acá, respecto de las coordenadas espaciales, las coordenadas que me van a quedar, que voy a integrar, mejor dicho, trivialmente, por el hecho de que no aparecen en este término, son todas las coordenadas que corresponden a la posición de la partícula 5 en adelante, porque acá aparecen solamente la 1, 2, 3 y 4, me van a dar un factor que va a ser el volumen elevado a la n-4, ¿cierto? Porque no voy a estar integrando, o mejor dicho, sí, voy a estar integrando sobre todas las coordenadas, pero de ellas va a haber n-4 coordenadas en las cuales yo voy a tener la integral sobre esas coordenadas directamente igual al volumen, ¿sí? Entonces, el término que provenga de hacer la integral de este producto de aquí va a tener un factor volumen a la n-4 debido a las integrales sobre las variables que no aparecen justamente en el integrando. Mientras que cuando integre este de acá, me va a quedar un volumen a la n-3, ¿cierto? Porque acá integro solo sobre 3 coordenadas. ¿Cuál es el problema? Que en uno me quede el volumen a la n-4 y que el otro me quede el volumen a la n-3. Como vamos a ver más adelante, solo ilustrando con estos primeros términos de acá, que no son tan difíciles de tratar, eso me van a dar correcciones que desde el punto de vista de sus propiedades de extensividad son de orden diferente. Simplemente por el hecho de que tengo volúmenes elevados a potencias diferentes. Entonces, a pesar de que estoy hablando de términos que tienen el mismo orden respecto de la interacción, ¿cierto? Términos que son productos de un determinado número de f's, un determinado número de estas funciones f, el resultado es que simplemente por esta cuestión de aquí, ¿cierto? Por el hecho de que tengo en esos términos, dependiendo de cuáles son los índices, tengo términos que involucran a diferentes números de partículas, eso me va a dar correcciones de diferentes órdenes respecto de sus propiedades de extensividad. Entonces, eso implica, desde el punto de vista de una aproximación sistemática al resultado para partículas no interactuantes, implica justamente una pérdida de sistematicidad, ¿cierto? Porque voy a obtener términos que tienen diferentes propiedades de intensividad. Y si todo esto lo comento solo a nivel, a nivel descriptivo, porque no vamos a hacer esas cuentas explícitamente. Simplemente estoy comentando el problema que hay atrás de esa forma de hacer las cosas. La alternativa a eso, por otro lado, no sé si se dan cuenta que esto es muy fácil decirlo o muy fácil verlo en el caso de los términos cuadráticos, ¿sí? Es obvio que esta situación va a ocurrir también con todos los términos de todos los otros órdenes, pero respecto de la cantidad de combinaciones, ¿cierto?, que pueden aparecer, la cosa se vuelve tremendamente complicada, ¿cierto?
Acá tenemos solo dos situaciones posibles, la situación en que aparecen 4 coordenadas involucradas versus la situación en la cual aparecen 3 coordenadas involucradas, pero en cuanto yo considero más términos de acá, la cantidad de variaciones que empieza a haber alrededor de ese mismo tema crecen rápidamente, definitivamente. Una alternativa a eso sería, en vez de considerar números determinados de órdenes determinados en potencias de f, digamos, es decir, como decía recién, el segundo orden, el tercer orden en el cual aparecen 3 factores f y así sucesivamente, es considerar grupos de partículas, grupos con un número determinado de partículas, lo que se llaman clústeres. De hecho, esta técnica para intentar hacer esta suma es la técnica que se llama de clústeres. Es decir, considerar grupos de partículas con un número determinado y ver cuáles son sus contribuciones a la sumatoria esta. Justamente lo que tengo en los primeros términos son todos los posibles grupos de 2 partículas. ¿Sí? Son todos los pares de partículas, el par 1, 2, el par 1, 3 y así hasta el final. Entonces, una posibilidad sería decir, mi próximo paso no va a ser necesariamente considerar un orden determinado en cuanto a la cantidad de factores f que aparece, sino más bien un número determinado de partículas. Es decir, me voy a fijar en todos los términos que tienen un determinado número de partículas. Eso me asegura, me arregla de hecho, no lo vamos a ver explícitamente, insisto, pero se lo comento, me arregla de hecho el problema que decía antes de la extensividad de las diferentes contribuciones. ¿Cierto? Si yo considero un número fijo de partículas en las aproximaciones sucesivas, lo que va a suceder justamente es que las integrales de las partículas que no intervienen en cada uno de esos términos me van a dar un volumen elevado a una potencia que es el número total de partículas menos el tamaño del clúster que estoy considerando en ese paso. Por ejemplo, el primer paso será considerar clústeres de 3 partículas. Bueno, el primer paso es este en realidad, ¿no? El de 2 partículas. El paso siguiente, en el que considero 3 partículas, haré integrales sobre 3 de las coordenadas, las otras n-3 me quedarán sin integrar, o mejor dicho, cuando las integre me va a dar un volumen a la n-3, y eso entonces va a ser una corrección que va a tener propiedades de intensividad, dependencia con las cantidades intensivas, con un orden bien definido. ¿Está bien? El problema, sin embargo, es el inverso, ¿cierto? Es decir, si ahora me fijo en cuáles son las contribuciones de un determinado trío de partículas, ¿sí? Por ejemplo, consideremos las partículas 1, 2 y 3, resulta que, efectivamente, con las partículas 1, 2 y 3, es decir, para integrar sobre las coordenadas 1, 2 y 3, y solo ellas, yo tengo, por ejemplo, el término que estaba escrito acá hace un ratito, el término F1 por el término, F1,2 por el término F2,3, ¿sí? Pero también tengo, bueno, además tengo, por supuesto, el término F1,3 y el término F2,3, y creo que estos son todas las combinaciones que puedo hacer de 2 de a pares, ¿no? ¿O me falta alguna? No, creo que son esas dos, simplemente. Pero además, involucrando a las partículas 1, 2 y 3, tengo un término de tercer orden en F, ¿cierto? Que es el término F1,2, el F1,3 y el F2,3. ¿Sí? Entonces, el problema que tiene esta técnica de clústeres es que, si bien me da un resultado que es compatible con las cuestiones de intensividad, ¿cierto? En cuanto a los órdenes, entonces, en los que va a aparecer el volumen cuando haga aquellas integrales, tiene el problema de que me mezcla diferentes órdenes en F. Es decir, si yo me fijo entonces en grupos de partículas
y esto que hice con la 1, 2, 3, obviamente la tendría que hacer con todos los posibles tríos de partículas, una cosa que va como n al cubo, ¿cierto?, en cuanto al número de tríos que puedo formar. Cuando me fijo entonces en las contribuciones de a tres partículas, de a tríos de partículas, voy a tener términos que me involucran a dos de las Fs, pero también voy a tener un término que, por los argumentos anteriores, es de orden superior, que me involucra a tres de las Fs. ¿Mm? Porque me lo olvidé, justamente. Esa va en esta colección de acá. Por eso preguntaba si me había olvidado de una. Esta efectivamente, por supuesto, también va. Gracias. Entonces, tengo tres contribuciones de segundo orden en F y tengo una contribución de tercer orden en F. Bueno, y esta cosa se multiplica de forma, digamos, alarmante, ¿cierto?, cuando uno considera grupos más grandes de partículas. Una forma de visualizar eso es justamente dibujando los clústeres de partículas. Los tres términos estos, uno los dibuja mediante este grafo, ¿cierto? Es decir, uno tiene estas tres bolitas representan a las tres partículas y los enlaces entre las bolitas representan justamente cuáles son los pares que estoy considerando. Acá estos tres pares provienen de considerar este grafo permutando los índices 1, 2 y 3 respecto de las tres bolitas. Este de acá, en cambio, corresponde al único grafo que puedo hacer uniendo las tres bolitas entre sí con tres enlaces. Bueno, ahora prueben ustedes cuántas formas tienen de unir a cuatro bolitas. Formas que tienen que ser independientes entre ellas, no tienen que transformarse una en la otra de forma trivial, aunque ciertamente pueden, después habrá que permutar los índices no solo de cada grupo, del grupo 1, 2, 3, 4, digamos, sino también de todos los posibles grupos de cuatro partículas. Yo encontré 7 formas de hacerlo, ¿sí? Es decir, con la condición de que uno establezca enlaces de forma tal de que ninguna de las partículas quede suelta, ¿cierto? Porque en realidad todas las partículas tienen que tener algún enlace. Yo encontré 7 formas independientes de unir 4 partículas, desde el más trivial, que es aquel en el cual tengo esta situación, lo que sería justamente el término que estaba escrito por allá arriba, F1, F2 por F3, F4, es decir, un caso de segundo orden, hasta una situación que es esta, ¿cierto? En la cual lo tengo lo más conectado posible, ¿cierto? Que es un término de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Es decir, tiene 6 Fs ese término para las 4 partículas. Tiene el F1, F2, F1, F3, F1, F4, bueno, y todas las otras combinaciones. Ese es el más grande que puedo formar para 4 partículas. Así que bueno, esto es simplemente para ilustrar de que el problema combinatorio que uno tiene asociado a contar o a organizar de alguna manera los términos de esta sumatoria para efectivamente hacer un cálculo, por lo menos dentro de una aproximación consistente, de la función de partición es virtualmente una pesadilla, ¿cierto? Una pesadilla en la cual que nosotros vamos a evitar, es decir, no nos vamos a meter en ese problema. Yo lo que voy a hacer es centrarme en la parte que es claramente manejable y es el efecto de los términos de primer orden en las funciones estas f. A nivel de los términos de primer orden todo es consistente en el sentido de que a cada par de partículas representa un término, es decir, cada término representa solo 2 partículas. Todos los clústeres posibles de 2 partículas están metidos en forma consistente en esos términos de ahí. Entonces lo que voy a hacer ahora es avanzar un poco, suponiendo que me quedo entonces solamente con los términos de primer orden
Es decir, que voy a cortar la productoria, la que tengo adentro de la integral, la voy a cortar en este punto, me olvido del problema que significa tratar consistentemente todo el resto, gracias a que esta parte sí tiene una forma bien clarita en cuanto a su estructura. Bien, lo que vamos a hacer entonces es meter directamente esta forma de la productoria aquella en la función de partición. Es decir, dentro de mi aproximación, la función de partición va a estar dada por la función de partición de las partículas no interactuantes dividido el volumen a la n, y lo que voy a tener allá arriba es la integral sobre todas las posiciones de la productoria aproximada de este modo. Es decir, tengo 1 más la suma sobre i menor que j de las f y j. Recordando que f y j, por definición, es la diferencia entre la exponencial que corresponde al par ij, la exponencial de la energía potencial, ¿cierto? Que corresponde al par ij, menos 1. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es avanzar un poco con el cálculo de este objeto, a ver qué es lo que puedo decir. La integral del 1 me va a dar el volumen a la n, ¿cierto? Que es obviamente lo que compensa este b a la n que tengo acá y que me daría la función de partición z0 si no tuviera interacciones, ¿sí? Así que este término, el primer término, perdón, es b a la n dentro de esta sumatoria, o dentro de esta integral. ¿Cuántos términos tiene esta sumatoria? ¿Cuál es el número de pares que puedo formar con n partículas? N por n menos 1 sobre 2, como bien sabemos desde hace mucho tiempo. Fíjense que esos n por n menos 1 sobre 2 términos que vienen de esta sumatoria son todos iguales, ¿cierto? No depende de cuáles son los índices, cuál es el par de partículas que estoy mirando. Simplemente por la simetría que tiene esta expresión, ¿cierto? Es decir, acá yo lo que estoy haciendo simplemente en cada uno de estos términos es integrar sobre RI y sobre RJ todas las otras integrales. Me van a dar un factor que me da el volumen, ¿cierto? Es decir, hay n-2 integrales, las dos coordenadas sobre las cuales... las dos coordenadas que no son ni RI ni RJ, las dos coordenadas, de las n coordenadas hay n-2 que no son ni RI ni RJ, ¿cierto? Esas me van a dar un volumen a la n-2 como factor, ¿sí? Las otras todavía me van a quedar pendientes de hacer esa integración, pero lo que es importante darse cuenta que lo que estaba diciendo es que todas esas contribuciones me dan todas iguales. Lo único que está variando ahí es el par sobre el cual estoy integrando, ¿cierto? Pero como la integración ocurre sobre todo el volumen para todas las coordenadas, todas esas integrales son iguales para cada uno de los pares, ¿sí? Así que esto lo voy a escribir como el número de pares que tengo, n por n-1 sobre 2, el volumen a la n-2, que es lo que me dan las integrales sobre todas las coordenadas que no están en la f de j, y ahora me quedo con la integral sobre RI y sobre RJ de la f de IJ, ¿sí? Y a la f de IJ ya la voy a escribir como esta e a la menos beta u a la RI menos RJ menos 1.
Así que ahora lo que me queda es preocuparme por cómo hago esta integral, ¿sí? Es decir, ahora en principio si me dieran la forma de U, puedo calcular esta integral para un par genérico de partículas I y J, y entonces hasta aquí estaríamos con la primera aproximación a la función de partición, bueno, en el sentido de este desarrollo. Para hacer esta integral, puedo utilizar un cambio de variables que explota el hecho de que la integral depende solo del módulo de la diferencia entre las dos coordenadas. Si yo puedo introducir dos variables que son, una, el módulo propiamente dicho, es decir, esta combinación de RI y RJ, y otra variable que es el centro de masa de las dos partículas. Como las dos partículas tienen la misma masa, el centro de masa es directamente el promedio de las dos coordenadas. Este cambio de variables es exactamente el mismo que uno hace en mecánica cuando estudia el problema de dos cuerpos, con interacción central, justamente. Este en el caso particular, de hecho, en que los dos cuerpos tienen la misma masa, ¿cierto? Porque la coordenada del centro de masa está dada directamente por el promedio, ¿sí? Pero ustedes ya pasaron por este tipo de cambio de coordenadas y que es una forma muy conveniente justamente de tratar una situación en la cual tengo un potencial central, ¿cierto? Es decir, cuando tengo cualquier expresión que involucra a la distancia entre dos partículas que interactúan, como es el caso de este potencial, resulta conveniente hacer este cambio de variables, y para nosotros, de hecho, también resulta conveniente para hacer esta integral. Esto me transforma a la integral en RI y RJ en una integral en R minúscula y R mayúscula. El jacobiano de esa transformación, de hecho, es igual a 1. Eso también suele verse en mecánica porque, en fin, hay que hacer integrales de ese tipo. Por otro lado, es fácil de probar. Perdón, disculpen, acá el cambio de variables no es con el módulo, sino así, ¿no? Claramente. Es decir, el R es la posición relativa de las dos partículas, R mayúscula es el centro de masa, y lo que se iba a pasar es que, como el potencial depende solamente del módulo de RI menos RJ, yo voy a tener solamente el módulo de R. Es decir, esto va a ser la integral en R chica y R grande de una cosa que de hecho no depende de R grande, ¿cierto? Y depende solamente de R minúscula a través de su módulo. ¿Cuánto me da la integral sobre R grande? Sobre R mayúscula. El volumen, exactamente, ¿cierto? Los posibles valores para el valor medio de la posición de las dos partículas recorren todos los posibles puntos del volumen, ¿sí? Del volumen ocupado por las partículas, ¿no se entiende? Como la integral, de hecho, no depende de R, entonces, como todos los posibles puntos para la variable R cubren todo el volumen, la integral en R es el volumen. ¿Sí? Así que lo que me queda aquí, al hacer la integral en R, es el volumen por la integral en R de E a la menos beta U de R menos 1. Y acá sí viene un problema más complicado. Para dos partículas que están metidas en un volumen, ¿cuáles son los posibles valores de la diferencia entre las posiciones de las dos partículas? Bueno, ese sí que es un problema complicado porque en particular depende de la forma que tiene el volumen, ¿cierto? Es decir, dependiendo de los vericuetos que puede haber en ese volumen, claramente esta cosa va a variar entre conjuntos que pueden ser muy diferentes. Yo, sin embargo, voy a hacer la aproximación
de que esta exponencial es diferente de cero, es sensiblemente diferente de cero, solo para valores muy chiquitos de R. Es decir, que el potencial es de corto alcance. Estoy diciendo que el potencial es diferente de cero y por lo tanto la exponencial esta es diferente de cero solo cuando R es muy pequeño. ¿Se entiende? Estoy haciendo una aproximación respecto de la forma que tiene el potencial. Entonces, esta integral lo que voy a hacer es extenderla a todo el espacio tridimensional. ¿Sí? Suponiendo entonces que los valores sensiblemente diferentes de cero del potencial están concentrados en una zona pequeña de valores de R, lo que voy a hacer es extender esta integral a todo el espacio tridimensional porque lejos del origen del espacio, la cantidad U estoy suponiendo que vale muy chiquita, que es muy chiquita y que por lo tanto este corchete vale cero. ¿Sí? Eso claramente es una aproximación, pero es una aproximación con la que tengo que trabajar justamente si me quiero independizar de la forma del recipiente. Que fíjense que es una aproximación compatible con el límite termodinámico, un volumen muy grande para el sistema que estoy considerando, comparado con una cantidad microscópica como es el alcance del potencial de las partículas. ¿Sí? Como vamos a ver, aún introducida esa aproximación, no quiere decir que esta cuenta me va a servir para cualquier potencial, ¿no? Es decir, sigue estando presente el fantasma de los potenciales de largo alcance, que eventualmente no me van a dar un resultado consistente si pretendo aplicar este tipo de aproximaciones. Ahora vamos a verlo más explícitamente. En todo caso, si ahora acepto que esta integral la voy a hacer a todo el espacio, suponiendo entonces que el potencial es diferente de cero en una zona pequeña comparada con el tamaño del recipiente que contiene al sistema, ahora sí puedo pensar en hacer una integral como el integrando depende solamente del módulo de R, hago esta integral en coordenadas esféricas y con lo que me quedo es entonces ahora sí con un 4pi por b, por la integral, ahora solo en el módulo, una integral entre 0 e infinito, de R al cuadrado, que proviene del volumen de integración, del diferencial de volumen de integración, del propio integrando. Así que esta es mi aproximación para la integral que me quedó pendiente dentro de este orden de aproximación, a su vez, para la función de partición. Entonces, ahora reunamos todo esto y veamos qué es lo que obtengo como aproximación para la función de partición de las partículas interactuantes. Déjenme borrar en algún lado, a ver dónde es menos peligroso borrar. Bueno, voy a escribir el resultado acá arriba. Si no borro nada. Esto es entonces Z0 de beta sobre B a la n. Y como resultado de esta integral tengo por un lado el término B a la n que proviene de haber integrado el 1. Y por otro lado tengo el n por n-1 sobre 2. A ese n por n-1 lo voy a aproximar por n al cuadrado, suponiendo que estoy justamente, como ya vengo haciendo, en un límite de volumen grande, por lo tanto voy a hacer n grande también de forma tal de ir consistentemente hacia el límite termodinámico. Así que esto lo escribo como n al cuadrado sobre 2.
Tengo el b a la n-2, pero ahora me aparece otro b, otro volumen que proviene de haber hecho la integral de una de las coordenadas estas, de la coordenada del centro de masa, de hecho. Así que tengo b a la n-1. Tengo el 4pi, que en realidad se me simplifica con el 2 este, lo vamos a poner ya como 2pi. Y finalmente tengo pendiente la integral que depende del potencial. Es decir, la integral entre 0 e infinito, lo voy a ir borrando acá ya también, en R, en el módulo de R al cuadrado, por e a la menos beta, u de R menos 1. Y bueno, y acá cierro una llave que debería abrirse por acá. La expresión final, entonces, para la aproximación que estoy haciendo, la voy a escribir como Z0 de beta. El B sub n con el B sub n se me simplifican, así que lo voy a poner un 1 por acá. Es decir, ingreso al B sub n de afuera. Perdón, este n va al cuadrado, ¿no? Recordemos que este n tiene que ir al cuadrado. Entonces, acá me queda un n al cuadrado, me queda un b dividiendo cuando ingreso el b a la n respecto de este b a la n menos 1. B dividiendo. Y todo lo que me queda es este factor, ¿sí? Salvo por un signo menos que acabo de introducir ahí. A ver si estoy en lo cierto. Sí. Un factor al cual voy a llamar B sub 2 y que fíjense que es solo función de beta, ¿cierto? Es decir, una vez que fijo el potencial de interacción y que logro hacer esta integral, suponiendo que la puedo hacer, este objeto es una función de la temperatura. Y lo que acabo de hacer entonces es definir a este objeto B sub 2 de beta como el factor este cambiado de signo, ¿cierto? Lo voy a escribir 2pi por la integral entre 0 e infinito de 1 menos e a la menos beta por u de r. Este número es lo que se llama el segundo coeficiente del virial. Y está relacionado con una aproximación más sistemática, de la cual vamos a hablar un poco en la clase que viene, que es el desarrollo de virial, ¿cierto? Que es una forma sistemática en cierto sentido, porque ya vimos las dificultades que hay para hacer algo sistemático alrededor de este problema. Es una forma sistemática de considerar el efecto de las interacciones en un sistema de partículas, tomando como referencia el caso de partículas no interactuantes. Fíjense que el segundo coeficiente de virial, es decir, esta aproximación, está bien definida en tanto esta integral converja, ¿cierto? Es decir, si obviamente esta integral no converge, no tengo ningún segundo coeficiente del virial que poder calcular, ¿sí? Y la convergencia de esta integral no está asegurada para cualquier forma de u de r. ¿Sí? Es decir, u de r tiene que, en particular, decaer suficientemente rápido con r para que esta integral esté bien definida. Si u de r es chiquito justamente para distancias grandes, que es lo que dijimos al meter la aproximación,
UDR es chiquito para distancias grandes, cualquiera sea la temperatura, este objeto se va a comportar como UDR justamente para distancias grandes, ¿sí? De forma tal de que en el límite en el límite de integración que corresponde a R tendiendo a infinito, yo necesito que UDR decaiga por lo menos como para que esta integral converja en ese límite. Por lo menos como R al cuadrado. En general, más que como R al cubo, ¿cierto? Es decir, con una potencia mayor que R al cubo, para que esta cosa decrezca como más rápido que 1 sobre R, y entonces esto sea integrable en infinito. Es decir, yo efectivamente necesito no solo la aproximación, no solo a nivel de la aproximación que hice antes, que UDR sea pequeño, ¿cierto? Cosa de poder hacer la integral hasta infinito, pero todavía me queda pendiente una condición sobre la forma en que tiene que decaer UDR. ¿Sí? UDR tiene que decaer más rápido que 1 sobre R al cubo para que esta integral converja. ¿Sí? Es decir, para que exista efectivamente el segundo coeficiente de Virial. Ya en algún momento comentamos, ¿cierto?, el hecho de que en general todas las aproximaciones estadísticas para sistemas de partículas interactuantes imponen alguna condición respecto de cuán rápido tiene que decaer la interacción, ¿sí? Si esas condiciones no se cumplen, no solo fallan cuentas como esta que estamos haciendo acá, sino que también falla el límite termodinámico. No necesariamente está asegurado que haya un límite termodinámico bien definido en cuanto a las propiedades de extensividad, ¿cierto? Las propiedades de extensividad requieren que las interacciones sean suficientemente débiles como para que se cumpla correctamente el límite termodinámico. Bueno, pero supongamos que el segundo coeficiente de Virial está bien definido, y ya que tenemos una aproximación para la función de partición, hagamos alguna cuentita con esta aproximación. Con la función de partición puedo calcular inmediatamente la energía libre de Helmholtz. F igual a menos K por T por el logaritmo de Z. ¿Y esto qué me da? Esto me da menos K por T por el logaritmo de la Z0, que no es otra cosa, por supuesto, que la energía de Helmholtz asociada a las partículas sin interacciones. Y tengo menos K por T por el logaritmo de ese paréntesis. 1 menos n cuadrado sobre b por el coeficiente del Virial, que ahora lo expreso como función de la temperatura, simplemente por una cuestión de consistencia con las unidades de F. Ahora puedo, siempre dentro de la misma filosofía de aproximación, aproximar este logaritmo, teniendo presente que yo estoy suponiendo justamente que la corrección que estoy haciendo a la función de partición de partículas independientes para obtener, de partículas no interactuantes, para obtener la de partículas interactuantes, implica que la corrección esta es pequeña, ¿cierto? Es decir, justamente implica que el coeficiente de Virial va a ser suficientemente chico, ¿cierto? Justamente porque la interacción es chica, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá, para obtener una cantidad manejable en este cálculo, es aproximar este logaritmo, aproximo el logaritmo de 1 más epsilon por epsilon, ¿sí? Es decir, voy a aproximar este logaritmo por menos n cuadrado sobre b, b2 del t. Así que mi aproximación para la energía libre de Helmholtz va a ser menos kT por el logaritmo de Z0 más K por T n cuadrado sobre b
por el coeficiente de Virial. ¿Y qué voy a hacer con esta energía libre de Helmholtz? Calcular la presión. La presión que es menos la derivada de F respecto del volumen. ¿Sí? ¿Cuánto me da el primer término? Menos la derivada de este término de acá respecto del volumen. NKT sobre B, por supuesto. Me da la ecuación de estado, la contribución de la ecuación de estado que corresponde a las partículas no interactuantes, es decir, al gas ideal. La otra contribución es la derivada de este objeto respecto de B. Menos KT, N cuadrado sobre B, cuadrado, por el coeficiente de Virial. Y por supuesto me quedo con un signo opuesto al que tengo acá. ¿Dónde me equivoqué en el signo? La derivada tiene un menos, así que efectivamente me compensa este signo. Gracias. En otras palabras, puedo escribir esto como NKT sobre B, es decir, la contribución clásica, quiero decir, la contribución de gases ideales por 1 más N sobre B por B2 de T. Bien, este es entonces el primer resultado que obtenemos para sistemas de partículas interactuantes, es justamente la corrección que aparece a la ecuación de estado. Tenemos la ecuación de estado clásica más esta corrección. Veamos el signo de esta corrección. Supónganse que el signo obviamente de la corrección está dado por el signo del coeficiente de Virial, ¿no? Y resulta que el signo del coeficiente de Virial está bien definido si uno hace una suposición concreta sobre que el potencial sea atractivo o repulsivo. Si el potencial es atractivo, U es negativo. Si U es negativo, esta exponencial es mayor que 1. Si la exponencial es mayor que 1, el integrando es negativo y por lo tanto B sub 2 es negativo. Es decir, para un potencial atractivo, lo que uno tiene es un coeficiente del Virial negativo. Y por lo tanto la presión del sistema de partículas interactuantes en esta aproximación disminuye respecto del resultado que uno tiene cuando las partículas no interactúan. Lo cual es intuitivo, ¿cierto? Respecto de otras discusiones también que hemos hecho en algún otro momento, ¿cierto? Es decir, un efecto atractivo entre las partículas disminuye la presión que el gas ejerce sobre es decir, el momento que el gas transmite a una superficie con la cual uno mide la presión, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Es decir, si el potencial es repulsivo, U es positivo, la exponencial es menor que 1, el coeficiente de Virial me da positivo y entonces la corrección a la presión es también positiva. Partículas que se repelen entre ellas, ahora debido al efecto de un potencial, ejercen más presión sobre, por ejemplo, las paredes del recipiente que las contiene.
El potencial este podría obviamente variar de signo a lo largo del rango de integración y dependerá de cuál parte sea preponderante sobre la otra, el signo de B sub 2 podrá ser positivo o negativo, dependiendo de que haya más zonas atractivas o que las zonas atractivas tengan más peso que las repulsivas o viceversa. De hecho, ya vamos a discutir la vez que viene, pero ustedes ya lo saben porque, por ejemplo, vieron el potencial de Lennard-Jones, hablando de física computacional. El potencial de Lennard-Jones es un potencial justamente que cambia de signo. Y entonces es un potencial que habrá que ver, digamos, cómo cada una de las partes pesa en esta expresión para darme un coeficiente de virial positivo o negativo. La última cosa que quiero comentar sobre este resultado, además de la dependencia entonces con la integración, es el carácter bien definido desde el punto de vista de las propiedades de intensividad o de extensividad, ¿cierto? Es decir, obtengo efectivamente una presión que tiene, bueno, esta corrección que por supuesto es esta contribución, que es la contribución de gases ideales y que por supuesto está bien definida, pero la corrección que obtengo efectivamente también es una cantidad puramente intensiva, ¿cierto? La que obtengo como corrección, como primera corrección. Y en particular es una cantidad intensiva que es proporcional a la densidad. Acá estamos viendo, además del hecho de que yo estoy pidiendo de que B sub 2 sea pequeño, lo cual está asociado con la comparación, como ya decíamos al principio, entre la temperatura y la energía característica asociada a las interacciones, y una energía característica asociada a las interacciones que me permite asegurar que esta integral entonces va a ser pequeña. Entonces no solo tengo esa condición metida en esta aproximación, sino que también yo puedo llegar a ese límite para un determinado valor del coeficiente de virial haciendo tender la densidad a cero. Es decir, la densidad es otro factor que en esta aproximación aparece claramente como dominante de la diferencia que hay, o digamos como importante, digamos, en la diferencia que hay entre el comportamiento del gas ideal y el comportamiento del gas de partículas interactuantes. Lo cual es razonable, ¿cierto? Es decir, cuanto menor densidad tenga mi sistema, para un dado alcance del potencial de interacción, cuanto menor densidad tenga, entonces menor va a ser el efecto de las interacciones, porque las partículas están simplemente en promedio más lejos una de las otras. ¿Sí? Entonces, la densidad aparece claramente como un factor en la corrección que me pesa para un dado efecto del equilibrio de la competencia, mejor dicho, entre las interacciones y la temperatura, que justamente me dan menor efecto de las interacciones cuanto mayor es la temperatura. Además de ese efecto, tengo explícitamente el efecto de la densidad, que me dice que cuanto más chica sea la densidad, menor va a ser el efecto de las interacciones, simplemente porque estoy considerando un determinado alcance para las interacciones, y cuanto menor sea la densidad, más lejos van a estar las partículas una de las otras, y más cerca entonces va a estar el límite del gas ideal. Bien, en base a esto que estoy diciendo ahora, vamos a hablar, para empezar la clase que viene, un poquito de lo que sería una aproximación más sistemática, que es justamente el desarrollo del virial, y después vamos a ver cómo funciona esto en un ejemplo un poquito más concreto, ¿cierto? Haciendo un cálculo explícito justamente del coeficiente de virial. ¿Queda alguna pregunta o comentario? Bueno, seguimos la clase que viene.